Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y aprecio muchísimo que me acompañen. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y que pueden leer un montón de artículos sobre migración, parejas multiculturales y a distancia en el blog de muyintercultural.com. Tuve dudas si publicar este episodio. Lo habíamos grabado Irene y yo un poquito antes de que se instaurara el estado de alarma en España por el COVID-19, pero creo que hoy más que nunca es importante la narrativa y la historia que nos contamos respecto a lo que nos sucede o estamos pasando con esta pandemia. Es por eso que decidí publicar este episodio y espero que les sea de utilidad. El día de hoy hablaremos sobre narrativa, en específico sobre narrativa migratoria, pero como lo he dicho al principio del programa, la podemos aplicar a otros rubros de nuestra historia de vida. Y es que la forma en que nuestro narrador interno cuenta nuestra propia vida aplica para todos y para todo. Somos personas que percibimos una realidad y de la forma en que la interpretamos y evaluamos, creamos una narración en nuestra cabecita. Somos las narraciones de nuestra propia historia. Ella determina la manera en que interactuamos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos. La manera en que nos contamos las cosas determina mucho nuestra felicidad o infelicidad. Partiendo de este punto y fusionando nuestra historia con nuestro proceso de migración, es que creamos nuestra propia narrativa migrante. ¿Cuál es la historia que te cuentas respecto a tu migración? Sea cuáles sean los hechos que viviste, ¿cuál es tu historia? ¿La cuentas desde el lado del sufrimiento o negativismo? ¿O la cuentas desde un lado más resiliente? ¿Qué dice tu narrador interno? ¿Qué palabras utilizas? ¿Cómo te cuentas lo que te sucede? Como lo había mencionado al inicio del podcast, vamos a hablar sobre narrativa migratoria. Y para hablar sobre ello me acompaña nuestra querida Irene del Valle, psicóloga, psicoterapeuta integrativa y multicultural y especialista en migración. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Clau, muchas gracias. Como siempre, muy contenta de estar por acá. Y pues más hoy con este tema que desde que me lo propusiste, la verdad me hace mucha ilusión, porque la verdad creo que es una base pues fundamental para la vida de cualquier persona, la narrativa, pero sobre todo para los inmigrantes, ¿no? Y nuestro proyecto migratorio. Lo descubrí este tema y me parece súper acertado tocarlo contigo. Creo que va a beneficiar a toda nuestra comunidad. Así será, seguramente. Exactamente, Irene. Y entonces, ¿crees que es fundamental cómo nos contamos nuestra historia? ¿Son importantes las estructuras lingüísticas que usamos para contar nuestra historia de vida? Totalmente, Clau. O sea, la forma en la que nos contamos las situaciones en nuestra vida define el cómo las vivimos, ¿no? De hecho, parte de lo que es un proceso de terapia, o como al menos yo lo entiendo, es justo eso, es la deconstrucción de la historia que el paciente se ha venido contando toda su vida. Deconstruir quiere decir destruir, quitando lo que no sirve, manteniendo lo que sí, e integrando una visión más amplia y objetiva de lo que esa persona pues experimentó y vivió, ¿no? Y de hecho, el modelo terapéutico que yo uso, pues integro técnicas narrativas porque justo me gustan mucho, las encuentro súper útiles en el proceso de sanación de las personas. Yo estuve investigando mucho sobre este tema, ahora nos dirás qué teoría es la que usas, pero yo me topé con la teoría de la mediación cognitiva del doctor Richard Lazarus, no sé si lo dije bien su nombre, si no me corregirás, y que a grosso modo y según lo que entendí menciona que la narración y evaluación que hacemos de las cosas que nos pasan equivalen a las emociones que estamos sintiendo. Él cree que los eventos que nos suceden más los pensamientos que tenemos sobre ello nos lleva a las emociones que sentimos. Es decir, lo que estamos sintiendo es por la forma en que lo decimos, porque el hecho en sí es neutro, es lo que es. Nosotros ya le damos ese sentido. De esta forma vamos construyendo nuestra realidad interna. ¿Podrías tú ahondar un poco más en este modelo o si tienes otra teoría o modelo y explicarnos en qué consiste más a fondo?
Bueno, exactamente el modelo del doctor Lazarus no lo conozco a fondo, pero por lo que dices, comparte la idea principal de otros modelos psicoterapéuticos cognitivos, ¿no? Del modelo cognitivo-conductual y de terapeutas tan importantes como, por ejemplo, Albert Ellis, ¿no? En general, y de verdad que es casi lo que me estás contando, pero yo te lo voy a contar desde el modelo cognitivo que yo manejo, ¿vale? En general, los modelos cognitivos consideran que las creencias y los pensamientos, es decir, el cómo interpretamos las situaciones, yo siempre utilizo con mis pacientes la metáfora de los lentes, ¿no? Es como el filtro de tu lente, ¿no? Influyen directamente en nuestras reacciones emocionales y conductuales, es decir, en lo que sentimos y en lo que hacemos y en cómo reaccionamos ante una situación, ¿no? O sea, en específico, para que quede un poquito más claro, desde el modelo al que soy más cercana de todos los modelos cognitivos, en el que yo soy experta y en el que me he formado es la terapia racional emotivo-conductual, racional de racionamiento, emotivo de emoción, conductual de conducta, ¿no? Que busca, por un lado, o sea, en la parte práctica, busca entrenar a las personas, a los pacientes, a debatir sus propios pensamientos e interpretaciones de una situación, ¿no? Para que la persona logre tener creencias y pensamientos más racionales y objetivos y con ello, pues emociones y reacciones más estables, más neutrales y más funcionales. Y este entrenamiento al paciente, enseñarle técnicas y estrategias, viene justo de esta idea que también maneja el doctor Lazarus, que mencionas, ¿no? Que es esta parte de nuestros pensamientos, ¿no? Influyen en la emoción y en la reacción, ¿vale? Pero también, Clau, por otro lado, o sea, están las terapias cognitivas, pero también están las terapias postmodernas, ¿no? Dentro de ellas están las narrativas, que a mi parecer pues abordan de otra manera, muy similar, pero con otras técnicas, este tema, ¿no? O sea, la terapia narrativa y los modelos narrativos hablan de la importancia de nuestra conversación interna, es decir, del autodiálogo, que para la terapia cognitiva son los pensamientos, ¿no? O sea, autodiálogo es para las terapias narrativas y creencias e interpretaciones es para la terapia cognitiva, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que la terapia narrativa dice que nuestro autodiálogo, que es lo que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Lo podemos transformar a través de la conversación terapéutica, ¿no? Y podemos transformar lo que nos venimos contando y con ello la forma de cómo lo experimentamos, ¿no? O sea, es decir, la terapia nos permite ampliar nuestra narrativa y con ello ampliar nuestras posibilidades. Hay una frase que me gusta mucho de un psiquiatra que es noruego, si no mal recuerdo, Tom Anderson, que dice, la terapia es una conversación que nos permite hablar con otros, ¿no? Y con nosotros mismos como nunca lo hemos hecho antes. Y en general, yo creo que ambos modelos, las terapias narrativas, las terapias cognitivas, lo que nos quieren dejar, ¿no? Es que es importante ser consciente de nuestras historias, ¿no? De la historia que nos contamos de nuestra vida, de la historia que nos contamos de nuestras relaciones, de la historia que nos contamos acerca de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestros fracasos, de nuestros éxitos, porque la manera en la que nos lo contamos y en la que vamos enlazando esas historias, pues influye mucho en cómo nos seguimos contando las cosas y en cómo seguimos viviendo estas situaciones, ¿no? Y en este caso, en los migrantes, pues influye mucho en cómo nos contamos la historia de nuestro proceso migratorio, cómo vivimos esa migración. Totalmente. En este eje que tú ya abordaste de cómo nos contamos la historia como migrantes, me gustaría preguntarte si existe una narrativa enfocada en el migrante, o sea, ¿hay algo que se llame narrativa migrante? Y si es así, ¿en qué consiste? Bueno, el término específico yo no lo he encontrado en la literatura narrativa migrante, pero si seguimos la misma línea de los modelos narrativos y las terapias narrativas, la narrativa migrante es la historia que cada persona se cuenta sobre su proyecto y su experiencia al emigrar a otro país, ¿no? Y dicha narrativa obviamente tiene vital importancia porque va a marcar, va a delinear, ¿no? La forma en la que la persona va a experimentar su migración. Pero no solo eso, ¿no? Sino la forma, por ejemplo, en la que va a atravesar y elaborar su duelo migratorio, ¿no? También el cómo se cuenta en la historia de su migración, del vivir en otro país, va a influir en su proceso de adaptación, ¿no? Qué tanto logro no adaptarme, qué tanto me cuento la historia acerca del país en el que estoy, si son buenos, si son malos, si son calurosos, abiertos, si son cerrados, ¿no? Y en cómo eso va a influir en cómo me relaciono con la gente de ese país, ¿no? O por ejemplo, el cómo nos contamos
nuestra historia en el extranjero también va a influir en nuestro proyecto migratorio, ¿no? Si logramos dar pasos hacia lo que veníamos a hacer, ¿no? Si logramos sacarle jugo y conectar con el estar lejos de mi país para cumplir mis objetivos, autorrealizarme y transformarme como ser humano, o si lo que cuento hace que me bloquee, que todas estas metas y estos sueños se bloqueen. Entonces, de acuerdo a lo que mencionas, entonces gran parte del sufrimiento mental proviene de la forma en que nos vamos hablando a nosotros mismos, ¿no? En este caso sería la forma en que nos hablamos sobre nuestro proceso de migración y adaptación. O sea, no sería lo mismo decir, por ejemplo, a mi marido desgraciadamente lo movieron de su trabajo a otro país y pues yo no tuve otra opción más que seguirlo, tuve que renunciar a mi trabajo y dejar a mi familia. Pobre de mí, ¿no? Ahora en este nuevo país me siento sola, no me gusta nada en esta nueva cultura, estoy padeciendo mucho el clima, toda la gente es antipática, no tengo amistades, extraño mi comida. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, a mi marido le ofrecieron un aumento y un mejor puesto de trabajo en otro país, yo quise apoyarlo en todo momento y pues decidimos que lo mejor sería trasladarnos juntos a vivir a este nuevo país, una gran aventura, ¿no? Para mí implicó tener que reinventarme en todos los aspectos porque tuve que renunciar a mi actual trabajo, aprender otro idioma, hacer nuevos círculos sociales. ¿Estos dos ejemplos son claros? ¿O si estoy dando en el punto? Sí, o sea, me queda claro, ¿no? Uno es el casi odio este lugar y otro es wow, qué experiencia, qué novedad. Exactamente, Clau, o sea, en tu pregunta de si esto influye, ¿no? En el sufrimiento mental, sí, el sufrimiento viene de cómo interpretamos una circunstancia y cómo nos la contamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, nuestro diálogo interno genera un sufrimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, lo comparto así muy personal, mucho como el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? Por un tiempo, Clau, yo me dije, bueno, el primer año fue bueno porque yo vine a hacer lo que venía a hacer, ¿no? Hice mi máster, me fue súper bien, me gustó mucho, pero después que como que mi proyecto migratorio se transforma y elijo quedarme con las manos vacías, empecé a decirme, ¿no? Como, en España todo es súper difícil, no hay trabajo, todo es más complicado que en México, los españoles son cerrados, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, el decirme estas cosas generaba pues mucha frustración, ¿no? Mucha indefensión, el cerrarme a la gente, el cerrarme a la cultura, el cerrarme al país, ¿no? Como desesperanza, como falta de motivación, el también yo bloquearme, ¿no? Si no estoy motivada, si no tengo esperanza, si no pienso que puedo hacerlo, pues me dejo de mover, ¿no? Y de hacer cosas. Y eso pues me hizo temporalmente como caer en un estado de indefensión, ¿no? De rendirme y en una actitud súper negativa de no quiero estar aquí, ¿no? Y pues si tú no quieres estar en un lugar, ¿qué pasa? Pues tus emociones, tu actitud genera que no estés, ¿no? Que realmente no puedas estar. Pero con el tiempo, ¿no? Un poquito con las mismas circunstancias, con mi proceso también terapéutico, porque tú sabes que yo tengo a mi propia terapeuta y llevo 10 años en terapia por responsabilidad profesional, pero también por cuestiones personales, porque como cualquier persona tengo mis altas y mis bajas, pues logré transformar, ¿no? Esa narrativa, ¿no? Y ahora pues mi experiencia migratoria es muy positiva, ¿no? Porque pienso, España es una gran maestra, ¿no? Me ha enseñado mucho, España me ha enseñado a ser paciente, España me ha enseñado que soy luchadora y fuerte, España me ha enseñado que el camino que he elegido profesional es mi pasión y que no quiero renunciar a ello por nada. Hay españoles que son muy buenas personas, pues como en México, ¿no? Que hay de todo, entonces no tengo necesidad de menospreciar o generalizar, ¿no? También España me hace apreciar más mis logros, mis pasos, a mi gente, o sea, realmente creo que mi narrativa me hizo como hacer las paces, hacer las paces con el país, conmigo misma y con mi elección de quedarme, ¿no? Y pues obviamente eso que genera el que yo me cuente esta otra historia, pues me siento mucho más contenta, mucho más tranquila, orgullosa, ¿no? Realizada, motivada para seguir adelante, ¿no? Logrando estar presente, ¿no? No en el, y si me voy, y para qué vine, sino estar aquí, porque esto es lo que estoy eligiendo, ¿no? Y disfruto sin quejarme. Entonces, pues no sé, tú, Clau, por ejemplo, ¿cómo has notado? ¿Tú notas cambios en tu narrativa migrante? No sé, esta es un poquito mi experiencia. No, y me encanta que nos compartas tu experiencia porque nos ayuda a crecer a todos. Yo soy una persona bastante positiva, ¿no? Mis amigas que me conocen, las personas que me conocen, mi familia, siempre tiendo a ser súper positiva, a estar, pero sí debo admitir que hay un punto en mi proceso migratorio que sí
tuve una narrativa migratoria también un tanto negativa como tú, y fue respecto al tema del clima. A mí el verano aquí es que fue horroroso y estaba con un genio de la patada, quejándome todo el día, es que no aguanto, es que no puede ser este calor, estoy súper mal, me duele la cabeza. Entonces como que hablar y estar en ese tono tan negativo me ponía en una espiral, como tú dices, en la que no salía. Entonces para mí el verano era un infierno, y también era un infierno para mi pareja, que tenía que estar aguantando todos los días mi humor, es que no puede ser, es que... Hasta que me di cuenta que él también me lo hizo ver, yo debería también en ese momento, o también debería más bien en cualquier momento acudir a terapia porque me serviría. Me hizo ver él que estaba en un plan muy negativo, que lo que me estaba contando no me hacía bien y que mejor cambiara esa perspectiva. Entonces, en un autoproceso, como que digo, oh, tiene razón, no puedo estar así de negativa, tengo que verle los beneficios, y empecé a cambiar ese chip, ¿no? Pero sí cambia. En base entonces a tu experiencia personal y profesional, Irene, ¿cómo podemos tener una narrativa migratoria más resiliente y sana para nuestra historia de vida? Bueno, Clau, primero mi consejo, así el primer pasito sería observar qué te estás diciendo. O sea, para cambiar la narrativa primero hay que ver qué te estás diciendo, ¿no? Poner atención al contenido de tu narrativa interna y externa. ¿Qué me digo a mí? ¿Qué le digo a otros? ¿No? Como dices, ya hasta te quejabas tú con tu pareja y él ya decía, ya, ¿no? Entonces, primero preguntarte qué estoy diciendo y qué le digo a otros, ¿no? Segundo, yo animaría a que ya que eres consciente de de los mensajes que estás enviando, que te preguntes, que cuestiones si esto que estás diciendo, si esta historia, si esta narrativa es real, ¿no? ¿Así es de verdad? ¿Existe otra manera de verlo? ¿No? Como que nunca cuestionamos si lo que pensamos o decimos es real, ¿no? Y a ver, ¿qué tanto? A ver, me voy a esta parte como que cuestiona, ¿qué tan real es? ¿Lo podría ver de otra manera? ¿Lo podría pensar de otra manera? ¿No? Mi tercer consejo es revisar las expectativas, los deberías o los tendrías que hacen más exigente, ¿no? Nuestra idea de la migración, ¿no? Por ejemplo, es que ya tendría que estar trabajando, es que debería de encontrar yo un trabajo, o sea, según quién tendría que ser así, ¿no? En dónde está escrito que así tiene que ser, ¿no? El problema es que muchos de nosotros emigramos sin una idea clara, ¿no? Y entonces, pues sí, sería lo ideal que ya tuvieras un trabajo, sí lo deseas seguramente, pero no tiene o debe de ser así, ¿no? Entonces, muchas veces es al decir, a ver, estas eran las expectativas que yo tenía, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, los inmigrantes que apenas van a dar el paso, yo sí les diría que no impongan en su mente un escenario determinado, ¿no? Porque lo podemos contar quienes ya estamos del otro lado del charco o del otro lado de la frontera, pues nos frustramos muchísimo cuando no es así, lo vivimos como un fracaso y se vuelve como una experiencia negativa en nuestra narrativa, ¿no? Y quienes ya hicimos la migración, pues hay que analizar, a ver, ¿con qué venía yo en la maleta, ¿no? ¿Qué exigencias traía o qué expectativas de que iba a ser así tenía, que están marcando que mi historia la viva como, ¿no? Como un drama, ¿no? O como pues sí, como algo desafortunado, ¿no? Otro consejo es deja de pasar del por qué a mí al para qué, ¿no? Dejar de lamentarnos, o sea, en vez de estarte preguntándote, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué mi migración es así? Pregúntate, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Para qué estoy en esta experiencia? ¿No? ¿De qué me va a servir? ¿Cuál es su utilidad en mi vida? ¿Qué enseñanza, ¿no? O lección puedo sacar de esto? Eso ayuda mucho, ¿no? Porque en el por qué nos victimiza, el para qué, ¿no? Busca la utilidad, la función de una experiencia, ¿no? Y bueno, finalmente, si de plano no puedes salir de esta narrativa negativa o de victimizarte que no te ayuda a avanzar, pues como siempre mi consejo es acudir con un profesional, ¿no? Porque un terapeuta, un psicoterapeuta te puede ayudar a construir una historia alternativa, renovada, realista, positiva, que también influya no solo en cómo te estás contando las cosas, sino en tu identidad como inmigrante, ¿no? Y pases de ser una víctima a ser una persona luchadora, resiliente, valiente, que ha salido de su zona de confort, ¿no? Y que se está permitiendo hacer cosas impensables para muchos. O sea, reconectar con ese yo
inicial, porque todo el mundo cuando sale del país sale con mucho orgullo. La mayoría de los inmigrantes salimos con esa esperanza y de decir, wow, ¿no? O sea, el paso que estoy dando, salimos orgullosos de nosotros mismos en su mayoría, ¿no? En su mayoría digo porque, bueno, mucha gente, los refugiados sobre todo, salen en otras condiciones, ¿no? Salen huyendo, salen porque no les queda de otra, pero muchos inmigrantes salen porque lo desean. Y a veces por cómo se van contando la historia van desconectando de ese yo migrante positivo, ¿no? De ese yo migrante resiliente. Entonces, bueno, sí, cuando de plano ya no vean que pueden hacer nada, vayan con un profesional. No, súper importante. Y ojo, tampoco hay que pretender vendernos una realidad fantasiosa, ¿no? Es con otra perspectiva. No es contarnos una realidad distorsionada donde radica esa diferencia, Irene, porque uno le da esa interpretación a la realidad, pero tampoco es que te la vendas toda fantasiosa y súper irreal. Uh-huh. Sí, no, claro que no, tampoco de, ay, me va genial, hoy tengo el mejor trabajo y me siento súper realizado, si no es así, no, o sea, por eso hay que irse a los hechos, ¿no? A las evidencias, ¿no? Y sí, o sea, a ver qué está realmente pasando, ¿no? ¿Cuál es? Escribirlo. Muchas veces una técnica narrativa genial es la escritura, ¿no? Porque ahí puedes como ordenar todo lo que está dentro de tu mente, darle una secuencia, describirlo, ¿no? Y si es posible hacer esto con un profesional para tener a esa persona, ¿no? Externa, objetiva, que pueda ayudarte a no irte de un extremo a otro, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, buscar esta objetividad a través de la evidencia, de los hechos, de las situaciones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y eliminar el yo siento, el yo pienso. No, a ver, ¿cuál es la situación? Describo la situación como si fuera un hecho, ¿no? Y quito los sentimientos, quito los pensamientos, porque así quito la parte subjetiva, ¿no? De mi interpretación, de mi realidad. Y entonces ya veo la narrativa de otra manera. Súper técnica, una técnica más objetiva, una herramienta poderosa. Por último, Irene, ¿nos podrías pasar todos tus datos para que nuestra comunidad pueda ponerse en contacto contigo? Y si tienes algún taller en puerta, ¿podrías compartirlo con nosotros? Claro que sí, Clau. Bueno, pues mi página web es www.mentesenequilibrio.com. En Facebook me encuentran como Mentes en Equilibrio, al igual que en YouTube, para suscribirse a mi canal, que ahí justo están todas las entrevistas que hemos hecho juntas, ¿no? En la playlist Psicología para Inmigrantes están todos los programas de tu podcast y un par de videos que he hecho sobre migración, ¿vale? Sobre todo tocando esta parte relacional, emocional, social. Y bueno, si me quieren contactar a través de correo es mentesequilibrio@gmail.com. Y en cuanto a los talleres, bueno, no tengo ninguno presencial de momento y ahora con la situación del coronavirus está un poquito difícil, pero les aprovecho y mira, puede ser justo una buena oportunidad para hacer este taller porque es online, no tienen que salir de casa, pueden aprovechar que van a tener un tiempito extra y trabajar en ustedes, en su migración, que es el taller Migración Consciente, ¿no? No solo para que preparen su migración, sino a través de él también pueden obtener un entendimiento tanto teórico, pero también como práctico y personal, que les permita cambiar su narrativa, ¿no? Una narrativa mucho más positiva, más objetiva. Y bueno, ¿por qué? Porque ahí hablamos de lo que es normal, ¿no? El simple hecho de ya saber que lo que te ocurre es algo común en el proceso migratorio te da esta sensación de, ay, ya no estoy loco, no estoy loca, no estoy exagerando, no solo me pasa a mí, ¿no? También hay una sección del taller que me gusta mucho que se llama Voces de los Inmigrantes, y el escuchar otras personas que viven algo similar o se han sentido de una manera similar a ti, eso también ayuda mucho a normalizar el proceso y a que mi narrativa se vuelva no es que mi país sea, ¿no? O que yo sea, no, esto es algo que vivimos los inmigrantes y entonces ya mi narrativa cambia porque me siento acompañado. Aprovechen y como dices, en este tiempo que hay que estar un poco más en casa, trabajar en nosotros mismos. Claro, en vez de estar repensando en el coronavirus, trabajar en una migración pues mucho más positiva, sobre todo también porque nuevamente lo hemos dicho, todo proceso estresante se vive mucho más estresante en el extranjero. Muchos de nosotros vivimos no solo el estrés por nosotros mismos, sino por nuestras familias. Toda esta gente que va a tener que cancelar, mover viajes, esta frustración de no ver a su gente, si de por sí no estamos deseando estos encuentros, cuántas cosas se están viendo frustradas por este tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante, les va a servir para
tener un buen tiempo, ¿no? Un tiempo efectivo de autocuidado, así que se los súper recomendamos. Claro, es fundamental cómo te cuentas tu narrativa migratoria y no sé, no podemos cambiar lo que pasó, pero como nos ha dicho Irene, podemos contarnos nuestra historia de manera diferente y sobre todo lo que vivimos, ¿no? Irene, no me queda nada más que agradecerte por esta enriquecedora charla, por darnos las herramientas con este taller para poder cambiar nuestra narrativa migratoria. De nada, Clau, te mando un besito, que estés súper bien, y a todos los que nos escuchan a cuidarse muchísimo, a ser súper conscientes y congruentes y a cuidar mucho la manera en que se están contando su historia en el extranjero. Bonito día a todos. Gracias por escuchar un episodio más de Muy Intercultural. Nos vemos dentro de 15 días para el próximo episodio. Ánimo y reevaluemos nuestro diálogo interior.